parada, Jorge, encendela. Jorge Moreno está con problemas de conectividad con el sistema de Microsoft. Ok, bien. Macarena Simonetti, no sé si es también de quien... Acá estoy. Ahí estás, Macarena. Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Graciela Britos. Ahí está. Hola, Graciela. Y Johans Moreno. El resto estamos casi todos. Bueno, vamos a esperar un minutito más y a las 5 vamos a dar inicio a la mesa para no retrasar. Hola, ¿cómo están todos? Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Voy a aprovechar para hacer algunos recordatorios iniciales. Bueno, muchos de ustedes y muchas de ustedes ya participaron de la mesa de ayer. Para quienes no son oradores o participantes de la mesa, lo que le vamos a pedir es que mantengan tanto el micrófono como la cámara apagada para que haya una mejor circulación no solo de la palabra, sino también de la imagen. Yo les voy a ir avisando cuando sea el turno a cada uno de ustedes de hablar. Quienes son participantes de la mesa, si quieren dejar la cámara encendida, no hay ningún problema. Lo único que les pediría es que enciendan y apaguen el micrófono en cada una de las intervenciones que les toque, para que no se generen superposiciones de sonido. Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí. Hola, sí, ¿se me escucha? Soy Alicia, sí, del Festival de Hola, Niños Alicia. y Jóvenes. ¿Sí? Ok, buenos días, un gusto. Pablo, Perfecto, Alicia. se trabó la cámara. A ver ahí, hola. Tu voz se escucha ve? perfecta, tu imagen no, está todo trabado. Bueno. Para mí apagala y volverla a encender. A ver ahí. No, sigue trabada. Paula, lo que podemos hacer, si querés, salir de la reunión y ahí te volvemos a llamar o volver a ingresar, por ahí se recupera la imagen. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, les hice caso, me desconecté y me volví a conectar. Bueno, si están todos de acuerdo, ya son las 13:08 aquí en Argentina, así que vamos a empezar la mesa.
insisto en recordarles a quienes hoy no les toca hablar en la mesa como participantes, les pedimos que apaguen la cámara para que no se congestione tanto. Voy a hacer un breve repaso de quienes van a hablar hoy. Marcia Díaz, por el Tempo Festival de Río de Janeiro. Jorge Moreno, por Identidades, Festival Internacional de Artes Escénicas de Antofagasta, Chile. Jacqueline Salazar Herrera, por el Festival Colombiano de Teatro de Medellín. Macarena Simonetti, por el Festival y Feria Charivari de Santiago de Chile, Chile. Jorge Tesone, por el FITLO de La Rioja, de España. Graciela Britos, por la Dirección de Fomento de Creación de Asunción del Paraguay. Y Johans Moreno Betancourt, por el Encuentro en Sandarte de Medellín, Colombia. Como todos saben, es la mesa de políticas públicas y las políticas públicas y los festivales en pandemia, que comenzó el día de ayer, tiene hoy su segundo encuentro, su segunda jornada, y mañana miércoles la última jornada y luego las conclusiones de la mesa. El mecanismo es que en la primera ronda de intervenciones cada uno hace una breve presentación y ya aborda algunos de los puntos de las preguntas o los ejes sugeridos para la mesa. No necesariamente tiene que cubrirlos a todos, sino aquel que prefiera o aquellos que prefiera desarrollar. Después va a haber una segunda ronda de intervenciones de cada uno de las 7 y los 7 participantes, que ya es para conversar y para intercambiar opiniones entre ustedes. Y en última instancia, la tercera ronda es ya con preguntas de los asistentes, de aquellos que están participando de esta mesa, no como participantes o como conferencistas, sino como asistentes. Así que arrancaríamos con Marcia Díaz, la primera intervención de la primera ronda de la mesa de hoy, martes 24 de julio. Marcia. Boa tarde, buenas tardes. Quero agradecer e felicitar Marcela Lassino e programa Iberescena por la iniciativa de Proyecto Efímero, Marcelo Castillo por la Teatro de la Cochera, saludar a Paulo e todos os amigos e festivales de tour aqui presente. Recebimos um correio eletrônico para informar que as representações seriam em espanhol e em portunhol. Me esforcei para traduzir do português ao espanhol para facilitar minha apresentação a todos em base às perguntas orientadoras. Realizar um festival significa cumprir com os princípios estruturais das políticas públicas e a que promovem a diversidade cultural, abarcam diferentes linguagens artísticas, profissionalizam o mercado e formam novos públicos para a arte e a cultura. Os festivais são estruturas de ação contínua que operam durante todo o ano em los diferentes frentes de desenvolvimento cultural de um país e hacen a produção de obras, o intercâmbio cultural e a internacionalização da cultura. Os festivales formam a massa cultural crítica e são o melhor instrumento para enraizar a produção artística e contribuir diretamente impacto na economia da cidade de onde se realizam. Os festivais funcionam como puentes entre artistas e profissionais afins, nacionais e internacionais, además de construir uma porta de entrada privilegiada a suas cidades por milhões de personalidades e empreendedores artísticos a cada ano. Os festivais provêm uma rica oferta cultural, pero em Rio de Janeiro a oferta é escassa há muito tempo. Estamos entrando em o 4º ano de recuperação fiscal. O Estado está em quiebra. Temos 2 governadores presos na cárcel e um recém-instalado está fora de governo esperando juízo político. E para empeorar as coisas, o alcalde é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Por tudo isso, os festivais não han tenido apoio público durante muitos anos. Considerando que o atual governo brasileiro está convencido de que a Terra é plana, contrário a lo que aqui se pretende, estamos vivendo um desmantelamento cultural. Pero en la pandemia, incrivelmente, se
se promulgou uma lei de ajuda emergencial temporal, que mobilizou a sociedade artística e cultural, gestores públicos e privados e parlamentários para construir uma lei histórica, um rito que vai mais além da pandemia e inova a política cultural com os princípios de universalidade, descentralização e desburocratização e o exercício da cidadania, inovando em la compreensão da enorme diversidade de formas de organização do setor artístico em todo o país, mapeio de trabalhadores e territórios. Por muito que o governo federal ha tratado de obstaculizar a execução da lei, por muito que há dificuldades em lo manejo de los recursos, pero com a enorme pressão da classe artística, legislativo e administradores públicos, a lei está sendo aplicada em quase todos os estados e cidades do Brasil. Com esta rica experiência, minha proposta para Efíbero, como ponto de encontro do Festival Iberesceno, é saber todos os artigos das distintas constituições, os deveres e direitos para a promoção, incentivo e acesso e democratização da cultura. Os governos devem cumprir com a lei para dialogar com os agentes públicos responsáveis da formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Todos devemos conhecer em profundidade o que nos garantiza a Carta Magna para em pleno exercício de direitos culturais. Muitas graças. Muchas gracias, Marcia. Sobraron hasta unos segundos incluso. Bueno, si está por ahí Jorge Moreno, no lo llegué a ver todavía. Procedo os meus minutos para qualquer um. Quedan para la próxima intervención. Espero que tenha compreendido porque não hablo espanhol. Mas fala muito bom o portuñol. Muchas gracias. Y si no está Jorge todavía, le damos la palabra a Jacqueline, que le toca a ella. Bienvenida, Jacqueline. Son 5 minutos, yo te voy a avisar cuando quede un minutito y te voy a hacer, si no, este gesto cuando ya no quede tiempo. Gracias. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy feliz de compartir con ustedes, de hacer parte de este encuentro y de esta iniciativa de Efíbero. Y sobre todo, pues en estos tiempos en los que reflexionar y encontrarse con otros que puedan aportar como a esta experiencia tan compleja, tan difícil que estamos viviendo, pues es muy, muy importante. Bueno, ayer estuve también obviamente escuchando como las intervenciones. Ya también pues Octavio Arbeláez les contaba un poco de la situación en Colombia. Yo voy a hablar un poco de Medellín también. O sea, nosotros aquí en Medellín tenemos un movimiento cultural muy, muy fuerte, muchísimos festivales también de artes escénicas, más de 30 salas de teatro y algunas salas también de gran formato. Y obviamente, pues, un poco siguiendo en esa línea del análisis de la crisis y de la pandemia y de los festivales en Colombia, muchísima afectación se ha presentado. Porque obviamente todo era un trabajo de estar con la comunidad, de poder visitar otras regiones del país y no solamente de trabajar y mostrar el teatro colombiano, sino también de tener esa relación con el teatro de Iberoamérica, esencialmente. Entonces, pues se presentó como una problemática muy fuerte en el tema también pues de la organización, de los aportes, digamos, también que hacen los gobiernos locales y nacionales para estos eventos. Sin embargo, se lograron cosas importantes, es decir, tanto el gobierno local como nacional entendió que estábamos en un momento especial, en un momento difícil, y accedieron a que los festivales se pudieran hacer con esas ayudas, esos aportes que estaban dando de manera online, ¿cierto? Que pudiéramos ingresar a estos medios, a comunicarnos por medio de las plataformas y no cancelar los eventos, que sé que ha ocurrido en otros países también. Entonces no se cancelaron, hicimos unas mesas de trabajo desde el consejo también, los consejos de teatro, yo soy consejera también municipal de teatro, y logramos hablar con ellos y que no nos devolviéramos en ese trabajo de planeación, sino que fuéramos flexibles también, ellos y nosotros, a la idea de generar unos encuentros online que permitieran, pues, obviamente no cancelarlos,
que pudiéramos generar empleos directos e indirectos, sobre todo en nuestra región, en nuestra propia ciudad, ya no tanto en el montaje y en la producción de las obras de teatro en cada uno de los teatros, sino en una producción muy audiovisual, naturalmente. Entonces esos equipos se cambiaron unos por otros o se acomodaron o les dimos incluso capacitación aparte de nuestro equipo de producción para que pudiéramos tener nuestro equipo trabajando y poder hacer el festival, en el caso nuestro, el Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, que cumple 19 años. Logramos mantener en el caso nuestro un gran porcentaje de la idea, de la programación, del concepto de la curaduría, y logramos que otros amigos precisamente de Iberoamérica nos apoyaran en compartir por medio de las redes algunos trabajos, algunos proyectos de producción escénica que eran factibles de que pudiéramos tenerlos en estas redes. Tuvimos un apoyo muy fuerte de una red que cada vez más quiero que también ustedes conozcan y que nos acerquemos. Es una red que tenemos que se llama REI, Red Escena Iberoamericana, donde estamos 13 integrantes fundadores y 8 países que pues trabajamos todos por las artes escénicas iberoamericanas también. Entonces tuvimos un gran apoyo también de esta red que estábamos terminando de conformar, y de esa manera pudimos también pues como hacer esas presentaciones. Descubrimos, como hablando un poco de, bueno, de varias de las preguntas, los temas que se han tratado, descubrimos que un elemento muy importante y muy fuerte y esencial para estos festivales online precisamente son estos. Es el tema de los conversatorios, como les llamamos aquí en Colombia, de estos encuentros académicos, pero ya no solo en un teatro, a nivel de la tertulia, con un grupo de 20 o 30 personas, sino que se hacen y se hicieron a través de estas redes y logramos llegar a muchísimos, a miles de personas en todo Iberoamérica y en el mundo. Entonces, ese fue lo que mantuvo el espíritu vivo del festival. Aparte de presentar las funciones, que era teatro en video, radioteatro, performance, video performance, puesta en video, en fin, una cantidad de cosas que se van como configurando en estos tiempos de pandemia. Entonces logramos que estos eventos, que eran la parte académica y todo lo que era la reflexión del teatro, y un seminario que tuvimos que es Teatro y Vigencia del Teatro comprometido en la escena colombiana e iberoamericana, lograron mantener vivo el espíritu 15 días, no hicimos el festival una semana, sino 2, más trabajo, pero estuvo muy, muy bello y logramos mantenerlo vivo. Los apoyos por parte de la alcaldía y del ministerio han seguido, y en el caso de Medellín hemos tenido un gran acompañamiento de la Secretaría de Cultura Ciudadana y muchísimas convocatorias y aportes para mantener por lo menos los mínimos vitales de muchísimos de los artistas de artes escénicas de nuestra ciudad. Gracias. Excelente, Jacqueline, muchísimas gracias por el aporte y por la precisión. Le damos la palabra ahora a Macarena Simonetti. Sé que se sumó Jorge Moreno. Bienvenido, Jorge. Te vamos a dar la palabra. Todavía no concluimos la primera ronda de intervenciones, así que te vamos a sumar al final de esta primera ronda. Ahora le toca intervenir a Macarena Simonetti. Hola, hola a todos. Gracias por esta invitación. Tengo un poco de nostalgia del Jingo amarillo que nos acompañaba por la ventana el año pasado. Y nada, agradezco igual que hayamos podido levantar esto a pesar de que la virtualidad nos ha entregado muchas oportunidades, pero también mucho agotamiento. En el contexto de Efíbero, como este espacio de construcción de conocimiento, a mí me interesó como más que entregar información sobre nuestras realidades locales, porque creo que estamos todos más o menos en la misma, era como tensionar ciertos conceptos. Cuando esto también en el contexto de que en Chile la pandemia aceleró un poco la configuración de festivales, donde hoy día hay festivales de distintas disciplinas escénicas y de distintos lugares del territorio, entre muy al norte Arica y muy al sur Magallanes, y nos ha tomado mucho de esta preocupación y reflexión. Entonces, cuando aparece esta pregunta como sobre la importancia de los festivales en relación a la oferta cultural, a mí me interesó poner un poquito en cuestión este concepto de oferta cultural y de si la dimensión real de la importancia de los festivales está ahí o está en otro lugar.
También porque tuvimos una conversación similar a esta el año pasado en el Efíbero, donde tratábamos de buscar cuáles eran como los fundamentos, ¿no?, de los festivales. Y a mí me gusta pensar, y en esa oportunidad llegamos a varios acuerdos al respecto, que los festivales son bastante más que una programación, ¿no es cierto? Son un evento, o sea, son más que un evento también, son un proceso, y su importancia creemos que tiene que ver con lo simbólico, lo identitario, lo societal, es decir, con cómo los festivales existen desde que tenemos memoria en la humanidad, sí, muchísimo antes de las políticas públicas, a pesar de las políticas públicas, y por lo tanto son una pulsión humana de compartir y de actualizar ciertos conocimientos sociales que se ponen al servicio de otros, acto del encuentro, y que están mediados por la manifestación artística como una manera de lenguaje. Y es ahí donde llegamos y aparece toda su riqueza, y al menos desde la reflexión que hemos compartido, hasta que las políticas públicas no comprendan esa dimensión profunda, simbólica y humana de los festivales, no van a estar a la altura de lo que nosotros requerimos. Y van a ser finalmente estrategias de financiamiento o no, o de apoyo, como alguien mencionaba ayer, la palabra apoyo ya dice que tú puedes decidir apoyar o no apoyar, y eso ya es como un concepto un poco extraño. Entonces, cuando nos preguntamos por la relación que tenemos con las políticas culturales, a mí me aparecen estas dimensiones que también se hablaron ayer y que aparecen hoy día, que tienen que ver por un lado con la concepción de lo cultural como un derecho, ¿no? El derecho a la cultura, el derecho, y ahí es donde yo me empiezo a preguntar también, y ahí me deformo un poquito porque estoy parida como antropóloga antes de como gestora, pero sí me pregunto y digo, ¿en qué momento la cultura quedó reducida a la creación artística? Cuando la cultura es mucho más que eso, ¿no? Entonces, en algún momento reducimos la cultura a este concepto, se lo entregamos a la estructura política y después se lo tenemos que pedir de vuelta. Entonces, ahora escuchamos, por ejemplo, como Marcia nos dice, la importancia de devolverle a la ciudadanía. Si esto es de la ciudadanía, es de las personas. Y no solo de los artistas, de todo el mundo, porque todo el mundo es creador. Creo que también la pandemia, que nos ha atravesado con un montón de cuestionamientos bien fundamentales respecto de lo humano, nos hace ver que podemos entender la creación artística como un producto comercial o intercambiable que alivia el aburrimiento o la tensión emocional, pero también podemos comprenderlo como lo que es una manifestación de ciertas necesidades de comunicar estados a través de ciertos lenguajes, de poner en problema, de generar conocimiento, de cuestionar, de criticar y de hacer archivo de lo que está ocurriendo. Es muy probable que cuando vayamos a mirar en muchos años más para atrás lo que pasó en la pandemia, miremos qué se creó, qué se hizo. Y no solo las grandes obras de arte, sino que toda manifestación humana que quiso dejar una huella reflexiva respecto de lo que está pasando. Entonces, pienso que si logramos salir de esta cosa que es como el derecho o el acceso o la industria creativa, que también ayer comentamos sobre, o sea, cómo nos engatusan con hacernos creer que somos sector productivo, pero somos sector productivo para algunas cosas, pero cuando hay que invertir, como se ha invertido en todos los otros sectores productivos, tampoco se invierte en nosotros. Nos salimos de esas dimensiones y podemos, creo yo, realmente construir una política pública y un diálogo con la institucionalidad para demandar política pública a la altura de las manifestaciones sociales integrales que son los festivales. Muchísimas gracias, Macarena, muchísimas gracias. Retomamos en la próxima ronda y le doy la palabra ahora a Jorge Tesone por el FITLO. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España. Allí veo que estáis más de día y con mucha más luz y eso da buena energía.
Bueno, adhiero a las palabras de las compañeras que han hablado recién. Me parece que ese concepto de la visión de un festival y del plano de la cultura me parece que es completamente acertada. Y para las personas que estuvieron presentes ayer en la disertación, también adhiero a las palabras del compañero Claudio Fuentes, que creo que fueron muy acertadas también en su opinión en relación a uno de los roles o las funciones que tienen que tener los festivales en cuanto a las producciones de nuevos espectáculos, de nuevos lenguajes, de generar vínculos de comunicación con la sociedad. Es verdad que toda temática en este Fibero se ve teñida por la situación actual sanitaria que vivimos en todo el mundo, que nos ha dejado un poco en shock durante un tiempo y luego nos hemos puesto manos a la obra para tratar de solventar las problemáticas que habían surgido en ese tiempo. Yo creo que lo que hizo en primera instancia fue en poner en evidencia muchas situaciones de precarización que vive nuestro sector. Entonces, cuando nos abofetearon, reaccionamos en masa y empezamos a generar actos de resistencia en cantidades que llegó un momento donde yo estaba hasta saturado, ¿no? de estar frente a una pantalla viendo de todo tipo de actos de manifestaciones de resistencia, que por un lado las agradecía, pero por otro lado decía, mi cabeza no da abasto para resistir toda esta carga de información con la cual me estoy perdiendo. En este momento, aquí en España, estamos otra vez en algunas comunidades autónomas metidos en casa, viendo los teatros con un 30% del aforo, cancelando un montón de funciones y con muy pocas políticas públicas que ayuden a la sostenibilidad del sector cultural en general. No me refiero solamente al artístico, sino a todas las cuestiones y a todos los otros sectores que se desprenden, al técnico, a la gente de producción, a la gente de arte que trabajan pues, en todos los festivales, que estamos todos pendientes de una cuerda muy floja. Y en ese diálogo que nosotros mantenemos activamente con los cargos políticos para ver cómo redistribuyen el ingreso público derivado hacia nuestro sector, vemos que en una pelea constante solamente conseguimos un muy poco presupuesto para seguir realizando nuestro trabajo. Solamente hemos conseguido un 0,6% del presupuesto total destinado al sector de la cultura en una comunidad autónoma muy pequeña, y eso es muy poco para todos los agentes culturales que necesitamos ayuda. FITLO es un festival iberoamericano de teatro de La Rioja, de la zona norte de España, en una zona donde llega muy poca cantidad de teatro iberoamericano, mejor dicho, casi nula. Y fue por eso una de las razones por las cuales nosotros decidimos traer esa programación. Esa fue una de las razones, y otra de las razones fue generar sinergias con las distintas compañías, con los distintos agentes culturales, con los distintos programadores que llegaban de Latinoamérica, hacia Europa, para venir a estar 4 o 5 días en un festival. Y nosotros decíamos, y esos creadores que tienen esas obras maravillosas vienen solamente por 4 o 5 días, y en esta zona norte del país no llega nada, pues ¿por qué no lo traemos y generamos un diálogo con las distintas situaciones, con las distintas problemáticas, un intercambio cultural? ¿Por qué no lo hacemos en todo el territorio de la comunidad autónoma? Y esto fue hace apenas 5 años, y esa fue la tarea que empezamos a desarrollar. Pero bueno, explotó esta pandemia y empezamos a ver que algunos de los conceptos que nosotros pensábamos que eran fundamentales, como el territorio, pues se nos había ido, había caído absolutamente. Y esto me viene a cuento para contarles que en el Festival Identidades también nos estuvimos planteando el concepto de territorio, y a eso es a donde voy, ¿no? Yo creo que esta nueva situación, con estas políticas que tenemos ahora, nos hace plantear varios conceptos, o por lo menos a nosotros como festival. Nosotros queremos llegar a la comunidad autónoma, a la gente de la comunidad autónoma de La Rioja, generar un vínculo, generar un diálogo con la comunidad artística latinoamericana, porque en La Rioja el teatro es un bien de consumo, sobre todo el teatro comercial, porque debo decir que en una ciudad de 150.000 habitantes hay 2 salas de teatro. Una de teatro comercial,
que es pública y que solo, o en su mayoría, o en un 80% trae teatro comercial, y por supuesto que no iberoamericano, a menos que sean un par de compañías consagradas de Iberoamérica, que las podemos ver en otras salas de la península, y otra es una sala que han hecho unos valientes que la han llevado adelante, pero que tampoco pues, da cabida a teatro internacional. Entonces, nuestra problemática es cómo llegamos a la gente. Y claro, y ahora nos estalla una pandemia. Y decimos, bueno, pues nos tenemos que pasar a la virtualidad. Pero si es que acabamos de estar 7 meses encerrados frente a una pantalla, ¿tú crees que la gente cuando sale a la calle va a tener el deseo de asistir al teatro, de enfrentarse a una pantalla, a poder ver una obra? Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que, bueno, que lo dejo. Lo dejo más que planteado, más que resolver algo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Está bueno para dejarlo planteado y seguir avanzando y profundizando. Ahora le damos la palabra a Graciela Britos, de la Dirección de Fomento a la Creación de Asunción del Paraguay. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con las ponencias que hemos escuchado ayer y las de hoy, creo que todos coincidimos, y no hace falta repetir, de la gran importancia que tienen los festivales en la comunidad y que es un factor importante de desarrollo social y también regional. En ese sentido, esta pandemia nos trajo desafíos sin precedentes y que requieren, por supuesto, soluciones, no sé si mágicas, pero excepcionales, ¿verdad? Entonces, hablando como desde el área donde estoy ocupando ahora, como servidora pública, soy funcionaria de la Secretaría Nacional de Cultura, y desde ese espacio estoy convencida de que, en primer lugar, los estados deben reconocer esta importancia, esta gran importancia que generan los festivales, no solamente en el sector de la colectividad artística, sino también en toda la comunidad. Pero más que reconocer, además de reconocer, tienen el gran compromiso, o tenemos el gran compromiso, de crear las oportunidades y de garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía siga produciendo cultura, para que este tipo de eventos se puedan seguir desarrollando. Y eso es un desafío extremadamente grande, ¿verdad? Crear las condiciones necesarias para que, bueno, la gente y los creadores, los artistas puedan trabajar, puedan seguir creando, ¿verdad? Tenemos un desafío muy grande en Paraguay. En primer lugar, somos una institución bastante nueva, nos desprendimos del Ministerio de Educación y Cultura hace unos años y no tenemos el rango de ministerio, somos una secretaría, por lo tanto el presupuesto también es. Entonces, el primer desafío, o uno de los desafíos más importantes, por un lado, es la construcción del fortalecimiento de la institucionalidad cultural del Paraguay. Tener más presupuesto para cultura. ¿Para qué? Para poder cumplir los compromisos que tenemos, para poder llegar a la gente. Nuestros desafíos son enormes. Las necesidades en el sector cultural es sumamente amplio y realmente nuestra capacidad en el área de presupuesto es bastante débil y bastante endeble, y creo que Paraguay no es uno de los únicos países que sufren ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el sentido de tener un presupuesto que la mayoría de las veces no nos alcanza para poder llegar a todos, ¿verdad? Considero que este espacio de discusión, este espacio de Fibero, es el espacio ideal para que podamos compartir las experiencias y también para tratar de encontrar un espacio común y diseñar estrategias y respuestas, pero que estas respuestas sean sostenibles, sean efectivas. Entonces, este espacio de discusión donde podemos conversar y hablar entre todos, considero que es un espacio muy, muy importante, desde la primera edición y bueno, ahora con esta continuidad en otro formato, pero lo importante es estar acá, ¿verdad?
Escuchaba ayer, leí ayer uno de los comentarios, no recuerdo de qué país, que decía, ¿cómo hacemos sostenible si cada cambio de gobierno o cada cambio de ministro o cada cambio de administración generan nuevos proyectos? Es como que todo lo de atrás nos sirvió y bueno, es empezar de nuevo. Nosotros como servidores públicos vivimos lo mismo en ese sentido. Nos damos cuenta que esos cambios se producen y ese tipo de situaciones se dan, ¿verdad? También nos cuesta adaptarnos, ¿verdad? Y darle continuidad a las cosas. Entonces, estamos convencidos de que cuál es el mejor camino para que estas manifestaciones, en este caso los festivales, puedan ser sostenibles en el tiempo. El que la ciudadanía se apropie de ellos, se adueñe. Porque nosotros como funcionarios o como servidores públicos somos temporales. Estamos 4 o 5 años y después podemos no estar. Entonces, en la medida en que la ciudadanía se involucre y trabaje con los estados, es la manera, para nosotros es la mejor manera de poder darle continuidad y que este tipo de manifestaciones se sostengan en el tiempo. Gracias. Gracias, Graciela, muchas gracias. No, me parece que nos abandonó Jorge, no sé si está por ahí Jorge Moreno. Si estás ahí, enciende el micrófono y... Me gustaría retomar la última intervención de Graciela para volver a darle la palabra a Marcia, que precisamente también en su presentación y en su introducción hizo una referencia muy clara y muy concreta a las dificultades que generan, digamos, ya no los cambios de una gestión gubernamental, sino los retrocesos por ahí en administración o políticas públicas que pueden significar determinadas gestiones, digamos, determinadas perspectivas. Un poco retomando lo que Graciela citaba de la pregunta de la mesa de ayer sobre cómo es posible sostener en el tiempo algunos espacios como lo de los festivales cuando las políticas públicas toman cambios de rumbo viscerales de una gestión a otra y no hay continuidades, y eso agravado por la situación que describía tan claramente Marcia, que está atravesando el Brasil en estos últimos años. En Brasília a situação é muito grave porque temos um governo que está, de fato, querendo acabar com a cultura. É uma situação muito grave, mas não há o que fazer, senão acreditar e continuar a luta com todas as forças, porque cultura não interessa. Cultura não modifica a sociedade para este governo. Então, é uma situação muito difícil. Pero mesmo com a pandemia, meu festival em Rio de Janeiro, numa cidade que tem uma capacidade turística muito interessante para a realização de projetos como o festival, não interessa ao governo. Não consigo mais realizar meu festival. Pero la verdad no sé si conseguiré continuar no ano. Não sei o que falar sobre isso, porque a situação é muito delicada. Sabemos que muitos países enfrentaram muitos problemas, pero que há em Brasil que demoramos muito depois da ditadura para construir um entendimento sobre a cultura. E agora pegamos tudo que construímos, estamos jogando fora. Então, é muito difícil. É triste a situação do Brasil, mas eu não perco a força. Eu que podemos mudar, mas não sei se consigo continuar na função de realizar meu festival. Gracias, Marcia. Dos acotaciones. Ahora las intervenciones ya son más libres. Ustedes pueden pedir la palabra y si quieren ampliar, si quieren responder o si quieren comentar
alguna de las intervenciones de las compañeras y los compañeros de la mesa pueden hacerlo. Y bien, es el momento de informarles a los que están participando de la mesa como asistentes y no como oradores, que pueden empezar a formular las preguntas a través del chat. Si tienen alguna pregunta que quieran acercarle a los panelistas, lo pueden hacer a través del chat que ya está abierto y ahí las vamos a trasladar. Jorge, Jacqueline, Macarena. Pablo, yo quería decir Hola. algo. Bueno, Graciela, me si alguien parece... quiere agregar. Sí, claro. Dale, ¿yo voy? Hola, ¿ahí? ¿Me escuchas ahí? Sí. Ok, Sí, te perfecto. escucho. Bueno, gracias, Pablo. No, quería decir que tenemos que trabajar en una política pública específica también para lo que son festivales de artes escénicas. De artes escénicas. Nosotros en Colombia, digamos en Medellín y en Colombia estamos como unos grupos uniéndonos como para proponer unas políticas públicas muy concretas en las que tengamos por lo menos acá en Colombia hay unas convocatorias, sé que en muchos países, unas convocatorias específicas. Por ejemplo, tenemos un programa de salas de teatro que en el país se llama salas concertadas, en Medellín se llama salas abiertas, y que cada año por lo menos hay un recurso público para esa convocatoria en donde todos participamos y de alguna manera se asegura esa continuidad de los procesos. Asimismo, entonces, trabajando en esa propuesta a nivel local y nacional, para garantizar que los festivales que ya tienen una trayectoria, que ya vienen con un proceso hace muchísimos años, pues no estén a la deriva y sin saber si hay un presupuesto o no. Entonces, asegurar una política que tenga un presupuesto anual para esos festivales y unas convocatorias en los que obviamente se jerarquicen proyectos, digamos, que ya traen 20, 30, 40 años de trayectoria, otros que están iniciando, pero que realmente sea una línea, ¿no? Entonces estamos en esa propuesta a nivel desde el Congreso Nacional de Teatro que hicimos también, estamos trabajando en esa posibilidad. Y siento que, pues, que obviamente la... Jacqueline, estás muteada. No se te escucha. No sé. Hola, ¿pasó algo? Sí, se había cortado un momento. Si querés retomar, Jacqueline. Ah, sí, Los últimos para cerrar. Sí, es simplemente eso, o sea, que unidos, digamos, tanto en cada uno de los países como a nivel, obviamente, de Latinoamérica y de Iberoamérica, podemos generar una circulación de conocimiento y de posibilidades de qué programas y políticas públicas funcionan en cada una de las regiones para que veamos cómo podemos los demás también aprovechar ese conocimiento y proponer con una mayor claridad ese cambio en las políticas culturales de cada uno de los territorios. Muchas gracias, Jacqueline. Jorge, ¿querés agregar algo? Jorge Tesone. Sí. Acá está Moreno también. Yo lo que quería agregar, que me parece algo muy importante de cara a las políticas públicas y que creo que dentro de las líneas de ayudas que se dan para la realización de ferias y festivales, por lo menos aquí en España, que se llaman concurrencias competitivas, donde bueno, cada uno se proyecta, propone un proyecto y luego hay un jurado, un tribunal que decide qué porcentaje del presupuesto se financia. Nos encontramos con uno de los grandes problemas y es que la mayoría de las ayudas entregan el dinero a ver el festival, a la justificación de cuentas. Eso no es así con Iberescena, que sí que entrega un porcentaje previo y luego otro porcentaje posterior cuando se hace la justificación. Con lo cual, para los pequeños festivales, y estoy hablando de ayudas públicas, con lo cual para los pequeños festivales a veces es muy complicado la realización económica o cómo activar dinero para cumplir con los compromisos económicos del festival a priori, porque para luego lo justificas y sí que llega ese dinero, pero
meses posterior. Entonces eso es un problema administrativo, un problema que nosotros desde el festival tratamos de hablar con los gobiernos, con las direcciones generales de cultura, y es algo que está burocratizado y que esa misma burocratización de ese procedimiento hace que se entorpezca toda una situación económica para todos los festivales, y eso también hace que sea mucho más compleja la realización de estos, ¿no? A mí me parece un tema que en esto de las políticas públicas es interesante a tratar, más que la cuestión filosófica de por qué, también me parece muy interesante cómo es el cómo se realizan, cómo se entregan esas ayudas, cómo los gobiernos, cómo se generan esas sinergias entre festivales, entre distintas fundaciones, como puede ser, no sé, pues Pro Helvetia o distintas fundaciones, o el Instituto Goethe, o el Instituto Francés, cómo generar sinergias para amortizar de alguna manera el desarrollo, digo, amortizar económicamente el desarrollo del festival, y cómo los gobiernos deberían entender cuáles son las necesidades económicas para las realizaciones de los festivales. Más allá del apoyo institucional, cuando un festival es iberoamericano y quiere mover gente de un país a otro, tiene una serie de gastos fijos, más cachés, más toda la parte técnica, que son números muy elevados y que a veces los pequeños festivales no llegan a cubrir. Con lo cual, habría que pensar o repensar la manera en que esas líneas económicas se bajan desde gobierno hasta los propios festivales para que puedan realizarlos con mayor facilidad, y no que haya tanto entorpecimiento de la burocratización del sistema, ¿no? Eso quería agregar. Me parece muy interesante el aporte, y antes de darle la palabra a Jorge Moreno, que ahora sí lo tenemos en la sala, agrego un elemento más a lo que decía Jorge Tesone. También eso es un impedimento muy grande o una dificultad para las propias políticas públicas culturales. Nos pasa a quienes venimos de la gestión independiente, y ahora a mí por lo menos me toca estar en la gestión pública, que nos encontramos con esa gran dificultad que la burocratización de los mecanismos administrativos de funcionamiento del Estado hacen que todo suceda o se pueda pagar mucho tiempo después de haberse realizado el evento, el gasto, y eso, en primer lugar, eleva mucho los costos y los hace poco rendidores, digamos, y ni que hablar cuando eso debe ser un aporte para un evento cultural que tiene que realizarse, que va a realizarse y que está fechado y programado y que efectivamente sucede. Es un problema que atraviesa transversalmente culturales en vinculación con las entidades terceras, privados o autogestivos, y también las propias políticas públicas de los estados, que se convierten como en estados bobos o torpes por no poder ejecutar inteligentemente los fondos de los que se dispone. Jorge Moreno, te voy a dar la oportunidad de hacer una intervención doble, ya que en la primera ronda no habías podido sumarte, así que si querés explayarte un poquito más de los 5 minutos, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que hagas la presentación inicial que ya todos hicieron, y ahí estábamos también con esta, entiendo que las 2 o 3 conversaciones o intervenciones las has podido escuchar, dialogando, compartiendo miradas sobre el vínculo entre políticas públicas y festivales en pandemia. Estimado, me cuesta mucho ingresar a esta reunión porque ya estoy atrás, entonces es como subirse a un autobús por la puerta de atrás. Entonces no sé por dónde empezar, no sé en qué están. Yo recién me vinculo, recién me permitieron ingresar, entonces de verdad debo decir que estoy muy molesto porque ingreso recién, no sé por dónde, entonces me es difícil entrar a una conversación que ya comenzó. Entonces solo me basta escucharlos y poder entender qué están hablando porque estoy recién ingresando. Bueno, ningún problema. A partir de ahora, digamos, cualquier momento que quieras sumarte a la conversación, abriendo el micrófono o haciendo un gesto. Estábamos en el segundo momento de la mesa, que es el de los intercambios entre los participantes sobre la situación y sobre la vinculación entre políticas públicas y festivales en tiempos de pandemia. También insistiendo en que para los asistentes a la mesa ya están abiertas las preguntas en el chat. No sé si Graciela o Macarena quieren ampliar. Maca, habías pedido la palabra.
Ahí, si quieren ampliar alguna de las ideas que estábamos desarrollando. Sí, reforzando un poquito lo que decía Jorge y lo que decía Marcia, que creo que, bueno, nosotros en Chile nos pasa un poco, tal vez no tan gravemente como en Brasil, pero evidentemente estamos en medio de un gobierno de derecha que ha mermado los montos, los presupuestos, ha generado falsas expectativas, ofreciendo fondos de emergencia para artistas que todavía los dineros no llegan. Con convocatorias públicas, o sea, puso a concursar a los artistas en necesidad para después no entregarles la plata. Entonces, y eso junto con los últimos dichos de la ministra, donde dice que el dinero que no se ponga, o sea, que se ponga en cultura, finalmente no se va a poner en salud o en... Entonces nos pone como la competencia de la necesidad básica. Entonces entramos en esta lógica que finalmente es, la cultura es un suntuario, por lo tanto yo tengo necesidades que son reales y primarias y esto es lo no necesario, ¿no? Un poco lo que nos describía Marcia. Entonces ahí lo que me pasa a mí es que siento que a la larga, de fondo de todo esto estamos, en una comprensión como de la dimensión cultural como un gasto público fundamental del desarrollo social, y eso es como algo que siento que todos en Latinoamérica compartimos. Y por otro lado, por lo mismo, supeditado a una voluntad política, porque si bien hay programas, hay institucionalidades públicas en cada país, más antiguas, menos, con más herramientas, con concursos de una clase o concursos de otra clase, porque a todos nos pusieron a concursar, no existe esta voluntad, o estamos supeditados a la voluntad política del gobierno de turno, que un poquito más la llave, o nos cierra un poquito más la llave, o nos cierra la llave completamente. Entonces creo que ahí hay a la larga una lección que nos indica que nuestro hacer es o debiese ser mucho más político, en el sentido de estar permanentemente en pugna, discusión y demanda de ese espacio de entender no solo los festivales, sino todo lo que hay detrás, la creación artística que es la que se pone, ¿no es cierto?, en programación, más todos los otros intercambios que se generan. En Chile, al menos, de la red de festivales, hay muchos que hacen actividades todo el año, no solo son el festival 2 semanas, sino que como son el festival de una ciudad donde no hay mucha oferta, también son la formación, también son el intercambio, también son el apoyo a la coproducción, también son la residencia artística. Entonces vienen a suplir un poco la institucionalidad cultural, pero no hay una comprensión tampoco de que eso debiese ser un apoyo permanente y por lo tanto el tema de la concursabilidad, al menos para nosotros en Chile, está muy en cuestionamiento porque está muy agotado. ¿Y cómo hacer para entrar a una sensación de continuidad programática, de realmente política, es decir, un plan a largo plazo, ¿no es cierto?, de desarrollo en relación con la ciudadanía, con presupuesto asociado, como decían por ahí recién, ¿no?, desde Paraguay, que es lo mínimo necesario para una política pública? Pero al parecer la única forma que al menos nosotros estamos encontrando acá de accionar algunas reacciones en torno a eso tiene que ver con vincularnos al sistema político y desde, en el caso nuestro, el Congreso, la Cámara de Diputados, para poder establecer ciertas bases que no estén justamente maleables o interpretables por el señor de turno. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera, ahora que estoy entendiendo un poco la conversación. Adelante. Efectivamente, yo creo que la pandemia ha puesto en discusión y en tensión todo lo que tiene que ver con derechos políticos, sociales y económicos y culturales. Y yo creo que efectivamente ahora en esta crisis de un término, de un ciclo económico neoliberal, yo creo que hay muchos políticos que recién tomaron el peso de la importancia de la cultura en el desarrollo de un país. Y ese contexto hoy día está generando, por ejemplo, en Chile, que hoy día se discuta y el tema de la cultura sea un tema político que hoy día en el Congreso se está discutiendo y que hoy día, por ejemplo, en el presupuesto para el año 2021 se ha rechazado 3 veces en el Congreso la partida presupuestaria para el año 21.
Porque hoy día yo creo que efectivamente no solo los derechos económicos, políticos y culturales están siendo cuestionados hoy día en Chile y yo creo que también en América Latina, porque hay un ciclo que está en retirada, que ha demostrado que no aporta al desarrollo integral de un país. Y entonces hoy día el tema está siendo discutido políticamente y vamos a entrar en una fase que para nosotros es muy importante también, porque vamos a entrar en una fase en que se discuta la nueva constitución para la nación. Y en ese contexto, entonces, todo lo que tiene que ver con los derechos de segunda categoría, por decirlo, que son los culturales, que no significa que estén bajo otro, sino que están en otro ámbito, hoy día van a ser fuertemente discutidos. Y de hecho, por ejemplo, en esta fase de discutir la Carta Magna de un país, el tema de la cultura va a ser un tema súper importante. Y les quiero contar, este proceso constituyente lo tienen que discutir 150 personas que tienen que armar y discutir la Constitución. Se están armando listas porque esas personas que tienen que ir a la constituyente tienen que ser votados, ¿ah? Popularmente. Se están constituyendo listas estrictamente compuestas por gente de la cultura y las artes. Porque hoy día, efectivamente, se puso en el tapete que no hay cultura sin desarrollo. Y por lo tanto, en la medida en que las constituciones establezcan los derechos, que la cultura es un derecho humano, esperamos, entonces, un poco lo que decía mi compañera Macarena, que todo el tema de el apoyo a la importancia, por ejemplo, en este caso, de los festivales, sea de real importancia para los políticos. Y que no estemos en la idea de la concursabilidad anualmente, que cada año un festival peligra el que pueda sobrevivir, y por lo tanto se nos abre una posibilidad que va a ser muy debatida y que efectivamente en una discusión constitucional hay visiones ideológicas y ahí, como decimos en Chile, ahí nos queremos encontrar. Porque para un sector de la población y político, la cultura sí es un derecho humano y sí es necesario ser financiado, no es suntuario, no es un lujo, no somos los hippies que andamos trabajando por ahí, somos trabajadores como cualquier otro. Entonces ahí se nos abre una posibilidad de efectivamente establecer que todo lo que tiene que ver con las artes, para no hablar de cultura, sino que las artes específicos, sí están dentro de los derechos humanos y hay que pelearla. Jorge y Marcia, ambos han pedido la palabra. Creo que Jorge pidió primero. Sí, bueno, qué bueno lo que cuenta Jorge. Me pone muy contento que en Chile y en América Latina los procesos neoliberales estén yendo a menos. No sé si puedo decir lo mismo aquí en Europa. Creo que la lucha es otra. Y creo que la lucha es la redistribución del ingreso público aquí, hablo de aquí, en este territorio, y la desclientelización, porque está muy... es un trato muy clientelar, a veces el que se establece con el político, entonces hay una bajada directamente hacia esa persona o hacia esa institución por el trato clientelar y no se activa una política hacia todos, ¿no? O para todos. Y es lamentable, pero en España aún ocurre eso. Nosotros como pequeño festival siempre estamos tratando las concurrencias competitivas y yo en un momento estoy ya prácticamente en una discusión interna conmigo. ¿Esto sirve para algo? A veces me lo pregunto, ¿no? Y trato de pensar en que hay una posibilidad más allá de eso, activando sinergias con otros festivales de la zona, de la región, tratando de pensar y de unificar líneas de acción para tratar de
de llegar a poder generar el festival en buenas condiciones o en óptimas condiciones y poder tratar de expandir las experiencias culturales. Pero sé que es una lucha constante la que tenemos que tener, y cuando digo lucha me refiero, o digamos discusión en el plano más profundo de la palabra, y una comunicación constante con el poder político para que las decisiones que tome sobre las políticas que pueda llegar a desarrollar sean para todos y para todas, y no clientelares solamente para la persona, la entidad que va y protesta, porque a veces parece, y solamente digo que parece, que se dan o se otorgan esas líneas de ayudas como para callar o para conformar o para agradar a esas ciertas personas que son las que alzan la protesta y calmar las aguas. Pero al final, pues a niveles generales, pues esas líneas de ayuda no llegan, ¿no? Entonces, aquí, por lo menos en este territorio, en este terreno, la lucha es otra. El 17 de marzo había estado 4 meses el gobierno en funciones, que era un gobierno de centro-izquierda, y que, bueno, pues en cuanto llegó, pues estalló la pandemia y empezaron a cambiar las políticas, y todavía hoy estamos viendo a ver cuál es la línea que va a tomar. En la comunidad autónoma tenemos el 0,6% del presupuesto, y eso es complicado. Es complicado. Y ahí estamos, tratando de trabajar en esa lucha. Marcia. Jorge Moreno, no inicio con las preguntas que el programa, el proyecto nos propôs, son preguntas sobre cómo efímero puede nos ayudar a promover algo para pensarmos y continuarmos el diálogo. Creo que en mi exposición hablé de conocermos las cartas magnas, las constituciones de todos los países envolvidos con Iberescena, porque acho muy importante saber, todos conocemos de todos los nuestros derechos y los deberes. Y creo que, como trataste de constitución, y para mí, pela dimensão de Brasil e conhecendo as políticas públicas de distintos territórios, distintos estados, digo para Graciela que se ela está em governo, é necessário legislar, é necessário criar legislações e deixá-las, porque se pode ser o novo governo e não acabar, porque se não existe, ele acaba, e deixar as leis todas muito bem amarradas para que se consiga dar continuidade às políticas, porque senão eles cambiam os governos, eles cambiam todas as políticas e temos que começar de novo. Isso é muito terrível. Agarre isso, Graciela, já que estás numa posição importante em tu país. Gracias. Graciela. Con lo que expresaron los compañeros antes, por ejemplo, con respecto al presupuesto, ¿verdad? Nosotros decimos que la cultura está en el último vagón del tren, porque antes nos preceden educación, salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, si educación, salud y las otras necesidades primeras están también debilitadas, bueno, la cultura mucho más, ¿verdad? Justamente eso es lo que decía Marcia, de que uno de los mayores desafíos que tenemos es el fortalecimiento de la institucionalidad cultural, justamente a través de leyes. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la Secretaría Nacional de Cultura instituyó del año 2010 los fondos concursables de cultura, y estos fondos se vienen dando de forma irregular. Un año se abre, otro año no se abre. Se abre 2 años de seguido, 2 años no se abre. ¿Por qué? Porque estamos supeditados al presupuesto que tenemos ese año. Entonces, por ejemplo, ese programa que es Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos y que es concursable, está creado a través de una ley, entonces no importa los cambios de gobierno, los cambios de ministro, porque hay una ley que avala.
Entonces, uno de nuestros desafíos, y es un camino que lo estamos haciendo desde hace 10 años, somos nuevos como Secretaría de Cultura, les comentaba eso al principio, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? Es esa uno de nuestros desafíos más grandes, ¿verdad? El tema de cómo poder fortalecer más y cómo podemos pelear por un presupuesto más amplio, más presupuesto para cultura. Y decía justamente que nosotros como servidores públicos a veces es difícil, y muchas veces, lo hablo ya en forma particular, es decepcionante. A veces uno se siente muy mal porque querés hacer muchas cosas y no podés, ¿verdad? A veces, bueno, nuestro desafío es construir la Torre Eiffel y tenemos 2 ladrillos, y con 2 ladrillos no la podemos construir. Entonces, es un desafío muy grande, y en ese sentido, nosotros no estamos solos y tampoco vamos a poder hacer las cosas solos. Necesitamos de la ciudadanía, necesitamos trabajar en forma conjunta. En ese sentido tenemos varias acciones muy positivas que estamos desarrollando. Por un lado tenemos un Plan Nacional de Cultura, y sé que otros países no lo tienen. Entonces, el hecho de contar ya con un plan es un paso muy grande y muy importante, y que está reconocido por el gobierno. Entonces, tener un Plan Nacional de Cultura que guíe tus pasos, que ponga los objetivos, bueno, ¿dónde? Estos son los 3 ejes, acá apuntamos, hacia allá tenemos que ir. Desde la Secretaría hemos abierto unos espacios de diálogos, le llamamos mesas técnicas de cultura. Tenemos abiertas 5 mesas en diferentes áreas, y queremos el año que viene habilitar otras más, que son espacios de diálogo entre el Estado, o sea, el sector público y el sector privado. ¿Para qué? Para escucharnos, para saber las realidades, para comprender cuál es la situación y qué podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos. Y el tema que surge en todas las mesas es legislación. Nosotros no tenemos una ley, por ejemplo, para artistas. Tenemos una ley del Seguro Social que tiene 10 años y nunca se pudo implementar, ni siquiera está reglamentada. Entonces, bueno, sentémonos a trabajar juntos. Nosotros desde el sector público, para conocer la situación, para saber las realidades y decir, bueno, acá estamos, ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajar juntos. Es la única manera es trabajar en forma conjunta, con la sociedad, con la colectividad, con los artistas. Y en ese sentido, para nosotros es un paso muy importante el que estamos dando, el que hemos dado en generar estos espacios de diálogo. Por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, Paraguay se divide en departamentos y en municipios. Hemos creado hace 4 o 5 años una red que le llamamos Red de Secretarías Departamentales de Cultura. En cada gobernación de los 17 departamentos había una secretaría que era Cultura, Deportes y Educación, o solamente Educación, o solamente Deporte. Entonces habilitamos, diríamos, como un área que sea para el área cultural. Y hemos equipado esas 17 gobernaciones con una pantalla para cine, con sus baffles, equipos de fotografía, computadoras, sillas, toldos, para que todos los distritos que dependan de esa gobernación tengan, por ejemplo, eso para poder hacer un ciclo de cine en una plaza, no importa el lugar, en una playa. Les hemos proveído de películas y estamos trabajando en esa red, pero cuesta muchísimo llegar a los territorios. ¿Por qué? Porque en esas gobernaciones muchas veces hay personas que están más enlazadas con el área política y quizás no tanto con el área cultural, ¿verdad? Pero bueno, es un camino, es un paso que hemos dado, no es tan fácil, pero igual lo venimos tratando de agilizar y de trabajar, y son, diríamos, como una red que nos dan el retorno, que es lo que ocurre en territorio, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese feedback. Y una de las buenas experiencias que tuvimos dentro de lo malo que fue la pandemia es que cuando surgió el tema de las necesidades de los artistas, bueno,
no teníamos un directorio, no teníamos una base de datos a nivel nacional de cuántos artistas tiene Paraguay. Entonces hemos logrado construir una plataforma que en guaraní lleva el nombre Tera, que es de nombre propio, ¿verdad? Y a lo largo de un mes se abrió esa plataforma para que los artistas puedan inscribirse a nivel nacional porque no teníamos. Entonces, ¿cómo vamos a brindarle la ayuda a los más necesitados si no sabemos quiénes son y dónde están? ¿Quiénes trabajan exclusivamente en el sector cultural y que ese es su primer medio de vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso fue un logro. Para nosotros es un paso importantísimo y tenemos más de 12.500 artistas inscritos. Entonces, son pequeños pasitos, ¿verdad? Pero necesitamos del otro, necesitamos del sector privado. Por ejemplo, también con la lucha que hicieron los sectores específicamente de las artes escénicas, del área de teatro, un gremio muy unido, han logrado con manifestaciones y con nuestro apoyo, por supuesto, de que la ley de emergencia que otorga subsidios a paraguayos en general haga una adenda a esa ley para que para que artistas paraguayos puedan recibir ese aporte. Y entonces a través de la plataforma rescatamos los datos, tenemos los nombres y ahora estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda pueda otorgar estas ayudas. Ya lo tenían que haber entregado, pero lastimosamente no es así. Gracias, Graciela. Le damos la palabra a Jorge, que pidió hace un ratito, y después de Jorge, Jacqueline. Esta cuestión que estabas comentando de las mesas, que me parece súper interesante y me parece una herramienta muy eficaz. Bueno, no sé si eficaz, creo que de momento digamos interesante, luego veremos si es eficaz o no. Lo que me llama la atención con relación a esto de las mesas es que tiene que aparecer una pandemia para que tomemos estas iniciativas cuando nuestro sector viene siendo precarizado hace años y años y años. Creo que además, para mí hay uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy y es la emergencia. Claro, pues sí, tenemos que legislar, tenemos que generar leyes y esas leyes se tienen que trasladar a los pequeños festivales, etc., etc., ¿vale? Y estoy completamente de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿cuándo? Y quiero decir, ¿y cuándo no? ¿Cuándo va a llegar? Si nosotros empezamos hoy, porque generar una ley no es, y generamos la ley, y sabemos cómo funcionan los mecanismos del Estado. Quiero decir, si yo tengo la emergencia hoy y el saneamiento de mi emergencia viene dentro de año y medio, ya estamos llegando tarde. Y eso es un gran problema. Y hay que atacar el problema ahora, porque la emergencia es ahora. Entonces, ¿qué mecanismos desde el Estado se pueden ejecutar trabajando conjuntamente con los actores culturales para tratar de solucionar los problemas de emergencia que están ocurriendo en este momento para todos y para todas? Creo que ahí hay un pequeño matiz que me parece que no es tan pequeño y creo que la situación esta de emergencia que estamos viviendo hay que sanearla ya, o sea, porque nos ahogamos, si no. Entonces, todo el resto de las propuestas que me parecen muy bien y a las cuales yo apoyo y adhiero, digo, ya, pero es que no alcanza. Hoy tenemos otra problemática y hay que tapar la situación actual. Esa es otra pregunta que tiro, porque como veo que no hay muchas preguntas, a medida que vamos hablando voy generando nuevas preguntas. Ok. Jacqueline, Jorge, Marcia y Graciela ya está, ¿no? Porque había quedado levantada la mano. ¿O quieres agregar algo más? Perfecto. Entonces, Jacqueline, Jorge, Marcia y después de nuevo Graciela, en ese orden. Perfecto, sí, estamos como pensando en conjunto con todo eso que estamos conversando. Me parecen unos temas muy importantes que tienen que ver con nuestra realidad. Uno, la importancia de trabajar en conjunto con esas instituciones públicas, no solamente, pues obviamente estamos exigiendo, somos sociedad civil, entidades privadas, pero trabajar en conjunto, porque solo así se pueden lograr agilizar, como decía ahorita Jorge también, cómo vamos a agilizar esto, es si nos unimos todos, sociedad civil
y las entidades públicas. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, ahorita en la ciudad nuestra ha pasado algo muy bello y es que en la Secretaría de Cultura llegaron 2 artistas, por ejemplo, o sea, los invitaron a tener ese cargo, un artista de teatro, un artista de danza este año y fue una cosa muy, muy bonita porque pues primero venían del sector, eso es un logro, es un reconocimiento y siento que es muy interesante cuando en las diferentes ciudades empieza a pasar eso, también que los artistas, los gestores, los que hemos estado ahí en el escenario, en la calle, en el barrio, podemos estar en unos lugares y en unos espacios precisamente como estos o las entidades públicas donde se puede aportar. Entonces, este trabajo en conjunto es absolutamente necesario, apoyándonos en los sistemas de cultura, existan o no de manera formal. Nosotros tenemos un sistema nacional de cultura con los consejos locales, departamentales, nacionales, y hay que apoyar y generar ese diálogo. Bueno, así están estos artistas, digamos, también en estos cargos, no quiere decir que las soluciones sean ya vengan muy rápido, también como lo decía Jorge ahora, y que tenemos que obviamente mirar cómo podemos potenciar. ¿Cuál es una de mis propuestas? Ver qué leyes y acuerdos, como cada uno lo tenga en su país y su ciudad, son factibles de que se haga unos ajustes y que se puedan aplicar de manera más pronta, ¿no? A nivel de esta emergencia, a nivel de esta emergencia que nos trajo la pandemia. La pandemia sacó a flote los problemas que ya teníamos, lo que ya veníamos sufriendo como entidades culturales. En mi caso, una entidad que es la Corporación Ateneo, 26 años, el festival 19 años, y la lucha siempre es la misma, siempre es la misma. Sin embargo, se han logrado cosas pues, que agradecemos también como en esa política pública. Entonces, siento que sí, que tenemos que trabajar en conjunto, la sociedad civil y las entidades públicas en esto, pero también hay una cosa que creo que no he escuchado y me encantaría también conocer si hay experiencias en sus países como mejores sobre el tema, y es el tema de la empresa privada, de la industria, de la responsabilidad social de los industriales, de los empresarios, de los comerciantes. Es decir, con el Estado de todas maneras se lograron algunas cosas y una cosa muy bonita que pasó es que los que teníamos una entidad, una corporación y logramos algunos recursos de esas convocatorias, lo que hicimos en el país, y conozco varios casos, es irrigar, ¿no? Es ver que artistas independientes no tenían un soporte, una entidad, seguridad social, alimentación, muchas cosas, artistas muy importantes, actores, actrices, pero que son independientes. Logramos de alguna manera, sin sacarlo en los periódicos, sin sacarlo en el Facebook, pero se hizo un trabajo muy bonito de red, de entretejer y de estar muy atentos a que pudiéramos ayudar a estos artistas y lo hemos hecho, ya se está acabando el año, pero hemos luchado por mantener esos vínculos. Pero me pregunto ese tema de la empresa privada, de las grandes industrias, de las empresas, ¿dónde están esos aportes? Y los festivales son una manera que incluso les conviene, una manera, un espacio donde igual hay mucha visibilidad, divulgación iberoamericana, ahora a nivel ya mundial, que podríamos hacer un trabajo en conjunto para exigir esa responsabilidad social, pero también para que entiendan que somos un espacio de construcción de ciudadanía, ¿no? Y que ahora más que nunca en esta crisis mundial se requiere que ellos, todos, artistas, entidades privadas, públicas, medios de comunicación, todos trabajemos para el mismo lado, porque si no, no vamos a avanzar en estos propósitos que tenemos de cuidar a nuestros ciudadanos. Gracias, Jacqueline. Jorge Moreno. Estás con el micrófono apagado, Jorge. ¿Ahí? Ahora. Sí. Yo no quiero salirme como Perfecto. de la línea argumental más política, ¿ah? Porque yo creo que hoy día, si bien es cierto, comparto con Jorge Tesone que hoy día hay una urgencia, pero yo creo que la contingencia y la urgencia no puede taparnos de lo importante y de lo profundo. Porque claro, hoy día la guagua tiene hambre y hay que darle guagua, hay que darle alimento. Pero solo estamos aplacando el síntoma. Y yo creo que aquí de verdad el tema político es profundo y tiene que ver con los estados. O sea, si no somos capaces de verdad de cambiar la lógica de la importancia, y vuelvo e insisto, que la cultura es parte de los derechos humanos, si eso no es parte de la política, siempre vamos a estar solo atacando el síntoma,
que no tenemos el plata, que el privado. No, aquí tiene que haber una visión de Estado respecto a la cultura y la importancia que esta tiene. Y ahí, por ejemplo, yo creo que de alguna manera hemos sido colonizados por un sistema económico y que de alguna manera también los ministerios de Hacienda funcionan con esa lógica. Entonces, cuando tienen que la dirección de presupuesto, armar el presupuesto del año siguiente, son personajes que no entienden de la cultura. O sea, a mí me ha tocado tener que ir a pelear con el tipo que arma el presupuesto y decirle por qué este presupuesto es importante. Y no tiene que ver con cuánta rentabilidad económica me da, sino que tiene un impacto social y cultural. Entonces, compañeros, aquí hay un tema profundo ideológico. O si no, siempre vamos a estar atacando y resolviendo el síntoma. Aquí hay que plantear realmente desde los ministerios de Hacienda, desde los personajes que están armando los presupuestos, que entiendan que la cultura no tiene rentabilidad económica, porque ellos así funcionan. ¿Es rentable económicamente, sí o no? Ahí pongo el dinero. Acá hay otra rentabilidad que tiene que ver con el buen vivir, finalmente, como esta nueva política que se está instalando en América Latina. ¿Qué es el buen vivir? Y la cultura y las artes tiene que ver con el buen vivir. Y está tan a la par de salud, de educación, de leyes laborales. La cultura tiene que estar en ese nivel. Entonces, insisto, ahí yo creo que tenemos que avanzar hacia no dejar de ver la contingencia y seguir trabajando en los temas creativos y lo que nos convoca. Pero aquí hay un tema político profundo que si no le damos, siempre vamos a estar en la contingencia, apagando el incendio, poniéndole una inyección a la enfermedad. Entonces, de verdad, yo creo que hay un trabajo profundo. Nosotros en esta idea de nueva constitución nos estamos replanteando que el Ministerio de Cultura sea un ente autónomo, así como los bancos centrales, que en algunos países funcionan como autónomos, que van regulando la economía, ¿cierto? Pero tienen una autonomía. Nosotros queremos que el ministerio sea un ente autónomo y en ese sentido que no dependa del gobernante de turno, sino que tengan que ver con políticas de Estado. Entonces, insisto, yo creo que sin dejar de hacer lo que hacemos permanentemente, que nos gusta, y el escenario y el foco, y hacemos producción por todos lados, no desconocer el foco que tiene que ver como cómo salir de esta permanente precarización, de esta permanente, cómo resolvemos la contingencia, sino que tenemos que ser capaces de construir políticas públicas en el ámbito de la cultura, pero con un Estado y un aparato que entienda el tema. Y también quiero hacer mención al tema de los privados, ahí también hay que tener mucho cuidado porque el privado siempre va a tener una cuota de censura. Entonces el privado no siempre va a querer apoyar un proyecto cultural que de alguna manera merme su piso. Entonces, no solo hay que abrirse al tema del privado, pero nuestro sostén fundamental tiene que ser el Estado, porque el privado siempre va a tener una cuota de censura respecto a algunos proyectos. Entonces no podemos quedar en manos del privado. Gracias, Jorge. Antes de volver a darle la palabra a Marcia y luego a Jorge Tesone, que volvieron a pedirla, quería acotar un dato, porque me parece muy interesante el énfasis que pones, Jorge, en la decisión política, digamos, de darle a la cultura el lugar que corresponde en algunos presupuestos. Yo me toca moderar la mesa porque soy ahora funcionario público de un gobierno local de la ciudad de Santa Fe, pero vengo del sector independiente y quiero decir que en este año, o sea, ahora en medio de la pandemia hemos logrado, nosotros tuvimos que armar un presupuesto a comienzos de año y ahora armamos el presupuesto 2021 y logramos revertir el circuito, no revertir, modificar el circuito de construcción política del presupuesto del área de educación y cultura, en donde cada área va a discutir políticamente con el intendente primero,
y después el intendente le baja la indicación a Hacienda, a las áreas técnicas, de cómo ejecutarlo. Hemos logrado con eso que el presupuesto de educación y cultura ascienda al 7,5% del presupuesto municipal. Y no tenemos a cargo la educación formal, tenemos solamente un sistema de educación de primeras infancias, de 45 días a 3 años, y una escuela de artes que casi centenaria, que es el Liceo Municipal, y después todos los organismos culturales, lo cual posiciona al área como la cuarta área de las 14 secretarías municipales en el presupuesto. Obviamente viene obras públicas, viene ambiente, que tiene mucho presupuesto por el tema del tratamiento de la basura, viene Hacienda, y después viene Educación y Cultura. Subió con este modelo, digamos, circuito de negociación, primero política y luego técnica, subió como 4 o 5 escalones en el presupuesto municipal, y es también, quería retomar la idea porque es dar la pelea desde adentro, digamos, hacer escuela y pedagogía de que la cultura es importante cuando uno le toca estar también en un gabinete, no solamente desde afuera. Jorge Tesone. Eso. Y Marcia, perdón, Marcia primero. Creo que tenía la palabra Marcia. Sí, perdón. No, porque quiero hablar para Jorge, como hablaba en mi exposición sobre a lei emergencial de Brasil, só existiu porque uma vontade política. Com uma vontade política de 5 deputados e uma mobilização de Brasil, de todo o Brasil, porque não suporta mais a cultura, o governo, conseguimos aprovar uma lei emergencial, por como disse que era uma lei histórica, porque pela primeira vez em Brasil, o Plano Nacional, o Programa Nacional, o Plano Nacional de Cultura se efetivou. São 600 milhões de dólares, 3 bilhões de reais para o Brasil em momento de pandemia. É muito, muito importante. E estou seguríssima que necessita de vontade política e mobilização nacional de todos. Só assim conseguiremos modificar, porque a emergência, como tu bem disse, não é agora na pandemia, ela existe há muito, muito tempo, não? Isso. Gracias, Marcia. Jorge Tesone y luego Graciela. Lo que quería decir hoy con relación a la emergencia, ¿no? Que yo entiendo la problemática y estoy de acuerdo con Jorge, con que la pelea es otra, ¿no? Que la pelea es algo más de fondo, es algo más de base incluso también, ¿no? Pero hoy por hoy, o hablo de mi situación y de la situación de otros festivales de esta región, que no tiene por qué extrapolarse a todos los festivales, ¿vale? Hay muchos festivales que están en la cuerda floja del ya no existir. Y entonces yo creo que ahí está la situación de emergencia, o de salvamento. Creo que la discusión política de fondo es otra y que se viene trayendo desde hace mucho tiempo, y creo que sí, que es algo mucho más amplio, ¿no? La discusión política. Y esto no se trata de poner una tirita, una curita sobre una herida y hacer un tapón de algo. Se trata también de generar que en esta situación en la cual estamos viviendo hoy, más allá de todo, hay una emergencia. Hay una emergencia que solucionar, y eso no quiere decir que cuando solucionemos esa emergencia nos olvidamos del resto. No, no, no. El resto tiene que estar ahí, tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que seguir dando vida a ese diálogo con la política para cambiar esa estructura, pero hay que salvar a las instituciones, a las asociaciones, a la gente que ha decidido emprender un acto cultural, a los grupos que han decidido emprender un acto cultural, porque se están yendo a pique, porque se están endeudando, porque se han endeudado, porque, por ejemplo, en nuestro festival, que fue uno de los primeros festivales presenciales post-pandemia o post-primera ola de pandemia, o en la ola de la desescalada, que tuvimos presencialidad, que asumimos los gastos, estamos para atrás económicamente y sin apoyo de ningún tipo. Entonces, y como nosotros, al final, como me vi en esta situación, pues tuve que empezar a conectarme con otros festivales. Y hay otros festivales que también están en la misma problemática. Y esa problemática es una problemática shakespeariana, es de ser o no ser. Y eso está en ese punto, con lo cual yo entiendo también que el gobierno tiene que tomar algunas decisiones con relación a las emergencias, pero también tiene que seguir activando
toda la línea de fondo. Quería poner ese paréntesis porque me parece importante la aclaración. Sin más. Gracias, Jorge. Graciela. Graciela. Está apagado tu micrófono, Graciela. Ahora sí. No, sigue apagado. A ver ahora. Ahí sí. Bueno, para aclararle a Jorge que las mesas técnicas de cultura no tienen nada que ver con la pandemia. Nosotros la venimos haciendo hace varios años y en esta nueva gestión se habilitaron desde el año pasado nuevas mesas. Uno de los resultados del cual estamos muy orgullosos es la ley del audiovisual, a través del cual se crea el Instituto Nacional del Audiovisual. Es un trabajo de más de 10 años que se tiene y es uno de los resultados de esa mesa técnica, por ejemplo, ¿verdad? Si no aclaré bien, no es un espacio de diálogo que hemos abierto por la pandemia, pero sí, una vez que empezó la crisis, nosotros nunca dejamos de trabajar, si bien lo hacíamos a distancia, pero apenas empezó la crisis ya empezamos a trabajar en un plan de contingencia que incluyeron muchas acciones y entre ellas apenas se cerraron las fronteras acá en Paraguay y se declaró la cuarentena, iniciamos un festival que duró 2 meses, se llamó Festival Cultura desde mi casa, a través del cual, como todos estábamos encerrados, no podíamos salir, los artistas se grababan un video con su celular desde su casa. Con eso armamos una programación de los fines de semana, 3 días, viernes, sábado y domingo, y los artistas que mandaban sus materiales recibían una remuneración, diríamos, simbólica, porque no era un cachet completo, ¿verdad? Pero bueno, era una pequeña ayuda. También hemos golpeado un montón de puertas y hemos recibido colaboraciones de otras instituciones públicas, pero también de organismos internacionales, y logramos armar kits alimenticios, por ejemplo, y eso repartimos en todo el territorio nacional. Y había gente que no tenía ya, y que hasta ahora, porque nosotros seguimos en crisis, los teatros se habilitaron hace menos de un mes, las salas tienen una habilitación de 30 y 50 personas por función, o sea, estamos empezando recién nosotros a flexibilizar el tema de la cuarentena, ¿verdad? Paraguay está terrible el tema de la crisis del sector artístico, ¿verdad? También habilitamos antes de tiempo los fondos concursables, que este año estábamos en duda si se abría o no se abría, apenas surgió la pandemia también se habilitó, o sea, hay otras acciones que, bueno, yo no comenté porque no se planteó hablar de las acciones que estábamos haciendo, pero solamente quería aclarar eso, ¿verdad? En el caso de esas mesas de diálogo no se dieron por la pandemia. Gracias, Graciela. Yo tengo una pregunta que quedó ahí en el chat pendiente, pero también había hoy pedido la palabra Daniel Lloris, no sé si todavía está por ahí, que es asistente. Daniel. No lo veo más conectado, pero bueno. La pregunta que quiero retomar es de Antonella González y se planteaba, creo que desde Colombia, si no me equivoco, si existe la posibilidad de que pensemos algunas líneas, algunas políticas públicas que sean transversales a distintos países, a distintas naciones de Iberoamérica. Me parece que un poco algunas de las ideas que ustedes desarrollaban tenían que ver con eso, con garantizar algunos pisos de derechos para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, algunos pisos presupuestarios que están establecidos también por UNESCO y demás organismos internacionales, pero sería interesante poder pensar, como plantea Antonella en su pregunta, cuáles podrían ser esas políticas públicas transversales a los gobiernos que atraviesen distintas gestiones y distintos gobiernos de Iberoamérica. Yo creo, me tomo la palabra, yo creo Claro. que hay un espacio como de la política multilateral, ¿cierto? Donde uno tiene que ser capaz de plantear
estos pisos comunes para, en este caso, Iberoamérica. Y yo creo que ese espacio multilateral es la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahí debiera haber como un órgano multilateral que reúne a todos los países iberoamericanos y del cual nosotros somos efímeros, digamos. Ese debiera ser un espacio natural, digamos, de la multilateralidad, ¿cierto? Y que efímero sea capaz de, entonces, en esos debates o en cuando se asumen acuerdos en la Organización de Estados Iberoamericanos, ahí plantear, así como la UNESCO plantea sugerencias a los estados, en ese espacio multilateral debieran generarse sugerencias como pisos mínimos para el desarrollo iberoamericano, como por ejemplo que todos los países iberoamericanos puedan caminar hacia el ideal que establece la UNESCO, digamos, cómo se va bajando la política, ¿no? Que todos los países iberoamericanos accedan o caminen al 1% del presupuesto total de la nación para cultura, que esa es una máxima que la UNESCO lo ha estado poniendo hace mucho tiempo. Entonces, lo lógico es que los estados iberoamericanos hagan la sugerencia a la política regional. Yo creo que ese es una instancia natural y que de ahí todas las organizaciones de la sociedad civil, en este caso Fibero, Iberescena y esto y este otro, deberían ser capaces de en ese concierto, digamos, de discusión política para la región, poner los temas culturales que son importantes para la región. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jorge. Como estamos pasados, en realidad casi 10 minutos del tiempo y algunos ya tuvieron que abandonarnos, como empezamos un poquito tarde, yo dejé que avanzáramos porque realmente creo que la conversación está muy interesante. Los invitamos a todos y a todas a seguir mañana participando de la mesa en la última reunión. Y les agradezco muchísimo a Jacqueline, a Graciela, a Marcia y a Jorge y Maca, que también participaron, por la presencia, por la participación, por las ideas y por la generosidad de compartirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Muy placer. Gracias a todos y a todos. Nada. Bye.